Para terminar con el hardware del recomendador de ropa, nos queda ver cómo gestionar los 14 LED que iluminan las secciones de recomendación. Para ello nos falta ver qué son y cómo utilicé registros de desplazamiento para poder gestionar el encendido y apagado de cada LED. Es por eso que el objetivo del video de hoy es programar una Raspberry Pi Pico Wi-Fi para controlar el estado de 14 LED con dos registros de desplazamiento 74HC595N. En su momento compré un pack de 5 circuitos integrados en Mercado Libre, pero arruiné 2 de ellos en mi primer intento con la placa perforada, y luego, en el segundo intento, logré conectar los 2 circuitos integrados y dejar unos cabezales para poder conectar los LED, la alimentación por supuesto, y los pines para el control. Como solamente me queda uno de los 5 circuitos y la programación es básicamente la misma, diseñaremos un programa para controlar un registro de desplazamiento que luego lo extenderemos a los 2 registros. Comencemos primero por conocer un poco del circuito y de sus conexiones. Este circuito integrado cuenta con 16 pines, de los cuales 8 son salidas para LEDs. Tenemos otros 2 de alimentación, 3 para la recepción y gestión de los datos que se envían desde la placa, un pin de reset, otro de activación de las salidas, y por último un pin que sirve para encadenar varios circuitos de registro de desplazamiento. Para trabajar con solo uno de estos integrados lo haremos de la siguiente manera. Este tipo de circuitos recibe su nombre debido a que es capaz de almacenar datos que son enviados en serie en registros internos. Luego es capaz de enviar en paralelo los datos almacenados a través de los pines de salida. Este circuito es capaz de almacenar hasta 8 bits en serie, los cuales son representados por un estado alto y un estado bajo. Para almacenarlos, debemos enviar un estado alto o bajo por el pin que llamaremos data. Para que el circuito sepa que ya se envió el dato, debemos establecer un estado alto en el pin que llamaremos clock, y para volver a enviar un dato, estableceremos un estado bajo en ese mismo pin clock. El tercer pin de control, que llamaremos latch, sirve para que el circuito envíe por las salidas los datos almacenados. Así que en el proceso de almacenamiento de datos, lo mantendremos en estado bajo, y cuando queramos que se envíen los datos, estableceremos un estado alto. En la Raspberry Pi Pico Wi-Fi conectaremos el pin de datos al pin 10, latch al pin 11 y clock al pin 12. A diferencia de los videos anteriores, programaremos esta sección en un documento nuevo para así poder subirlo como plantilla al GitHub que estamos trabajando. Comenzaremos importando desde la biblioteca Machine la clase pin, y crearemos 3 variables con propiedades pin a las cuales llamaremos data, clock y latch. Las configuraremos como salidas digitales y crearemos una función para encender los LED. Esta función recibirá como parámetro una lista de 8 estados que representarán los LEDs encendidos y apagados. Llamaremos a este parámetro status LED. Dentro de la función comenzaremos por establecer un estado bajo en el pin latch con el método value en 0. Luego, en un ciclo for, para cada estado LED en la lista de estados LED, primero estableceremos un estado bajo en el pin clock, luego usaremos el primer estado LED y estableceremos un estado alto en clock. El ciclo for iterará la lista de estados, por lo que en cada vuelta realizará el proceso con cada uno de ellos. Finalmente, fuera del ciclo for, estableceremos un estado alto en el pin latch para que todos los datos almacenados sean enviados en paralelo a los LED. Para probar nuestra función, crearemos una lista que almacene algunos estados aleatorios y se la pasaremos como argumento a nuestra función.
Realizaremos algunas pruebas cambiando los datos de la lista. Y notar que el orden en el que se encienden los LEDs no es el mismo que el orden que aparece en la lista, sino que está invertido. Esto ocurre porque el ciclo for toma el primer dato, luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, pero en el registro de desplazamiento cada dato va empujando el anterior. Es por eso que queda de esta manera. Excelente, ya podemos controlar 8 LEDs con solamente 3 pines. Para el proyecto del recomendador de ropa, encadené 12 registros de desplazamiento conectando el pin que se suele llamar 7 u 8' con el pin de datos del siguiente registro de desplazamiento. De esta forma, cuando el primer registro se llene, los datos seguirán siendo empujados al segundo registro. Por lo que con este circuito, del cual pueden decir lo que quieran ya que es una de mis primeras placas, se pueden controlar hasta 16 LED con solamente 3 pines. Pero las conexiones se las voy a aclarar con Tinkercad. Entonces, como les decía, básicamente es utilizar este pin que en Tinkercad se llama salida invertida 8 y encadenarlo con la entrada del siguiente registro de desplazamiento. Como queremos que el reloj que nos va indicando cuándo comienza y termina un dato, queremos que para los dos sea el mismo, conectamos los clock y también conectamos los pines latch, ya que por supuesto queremos que todos los LEDs se enciendan al mismo tiempo y no 8 primero y 8 después. De esta forma ustedes podrían encadenar todos los registros de desplazamiento que quieran, siempre y cuando la fuente de alimentación lo soporte. Sin nada más que agregar sobre los registros de desplazamiento, me gustaría consultarles a ustedes si es que quieren que en el próximo video continúe con el proyecto del recomendador de ropa o si es que prefieren ver algún otro tipo de proyecto. Lo que sucede es que de aquí en adelante, para continuar con el recomendador de ropa, empezamos a trabajar programación un poco más avanzada, donde empezamos a hablar acerca de crear bibliotecas, crear clases, programación orientada a objetos, lo cual puede que no sea para todo el público al que está dirigido el canal. Entonces lo estoy leyendo. Dejen todos sus comentarios abajo y muchísimas gracias a todos los que nos apoyan y nos vemos en el siguiente video, que ahora sí no sé cuándo. Eso, chaito.